Hola a todo el mundo, mi nombre es Paula y hoy hablaremos de las categorías gramaticales. No sé si habréis llegado a este punto. El tema que nos quedaba de los textos, que tenéis dos temas, el segundo, es bastante sencillo seguramente, lo acabaremos viendo en algún momento, pero ahora quería entrar en materia ya en el apartado de gramática, ¿vale? Porque es un apartado que es un poquito más denso, que tendremos que incidir, que requerirá más clases, ¿no? Seguramente, de los temas que hay. Así que empezaremos con eso para podérnoslo tomar con calma. Dicho esto, empezamos con ello. Hoy hablaremos, como acabamos de decir, de las categorías gramaticales. ¿Vale? Para hablar de las categorías gramaticales, en primer lugar, debemos, ¿no?, saber también qué son. Las categorías gramaticales es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, ¿no? Estas palabras están distribuidas por diferentes tipos o por diferentes clases. Estas clases son los sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes, bueno, todas las que vemos en pantalla, ¿no? Al fin. Pero el primer gran bloque en el que se distribuyen son en variables y en no variables. Esta es la primera clasificación, la clasificación más grande que tenemos para clasificar estas categorías gramaticales. Entonces, decimos que las categorías gramaticales variables son todas esas que tienen variación o flexión de género y número o simplemente de una, de género o de número, ¿vale? Por ejemplo, de chica podemos decir chico, podemos decir chicas y chicos. Así pues, chica tiene flexión de género y tiene flexión de número. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Los adjetivos también. Los verbos tienen flexión de tiempo, ¿no? Correr, corría, correré, correríamos, ¿de acuerdo? Determinantes, aquel, aquella, aquellos, aquellas, lo mismo, flexión de género y de número. Y los pronombres, como ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Todas estas categorías, sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes y pronombres, son variables porque tienen esa flexión de género y de número, de ambas, o solamente de una. O en el caso de los tiempos, de los verbos también de tiempo, tienen flexión. ¿Qué pasa con los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones? Pasa que son no variables, no tienen variabilidad, no tienen flexión ni de género, ni de número, ni de tiempo, ni de nada. Simplemente son palabras que solo tienen una forma y esa forma es invariable. Como, por ejemplo, adverbios ayer, ahora, preposiciones a, ante, cabe, con, contra, de, desde, conjunciones y, pero, o, aunque. Interjecciones son ay, uy, ¿no? Todos estos no son variables porque tienen una forma y no tienen nada que varie, ni género, ni número, ni tiempo, ni nada. Estas son, en primer lugar, las dos grandes categorías que encontramos en la clasificación de las categorías gramaticales. ¿De acuerdo? Supongo que hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Hasta aquí, de momento, todo bien. Nadie dice nada, entiendo que sí. Perfecto, vamos pasando. En primer lugar, perfecto, muchas gracias. Os lo juro que os agradezco un montón cuando pregunto algo que me respondáis, aunque sea un sí, yo eso ya me sirve de mucho. Porque claro, como no os veo, estoy aquí hablando sola y no sé qué está pasando en vuestras cabecitas, ¿vale? Muchas gracias. Ahora, en primer lugar, empezaremos por los sustantivos, ¿vale? Para saber lo que es un sustantivo, podemos dar una definición, pero creo que al fondo todos lo sabemos. Aunque no sepamos dar esa definición, todos sabemos qué es un sustantivo o un nombre, ¿no? Los sustantivos o nombres son palabras cuyos elementos poseen un género y un número y que forman sintagmas nominales con sus funciones sintácticas que veremos más adelante
y todo eso, ¿no? Y lo que hacen es designar o dar nombre a entidades de diferente naturaleza. Es decir, los sustantivos son todas esas palabras que dan nombre a las cosas. Pared, ventana, boli, micro, gafas, persona, profesora, Paula. Pero Paula es un nombre propio, pero todos son sustantivos, ¿vale? Y aquí tenemos, aquí por colorcitos, diferentes clasificaciones que hacemos a los sustantivos. En primer lugar, en color amarillo tenemos la clasificación de si son contables o incontables. Incontables o no contables, es lo mismo, ¿de acuerdo? Los contables son aquellos que se pueden contar y separar por unidades. Una botella, un bolígrafo, una flor, una manzana. 2 botellas, 2 bolígrafos, 2 flores, 2 manzanas. Los no contables son los que no se pueden contar ni separar por unidades. No podemos decir una agua, 2 aguas, ni una sal, 2 sales, ni una arena, 2 arenas, ni un vino, 2 vinos. ¿Por qué? Porque cuando decimos un agua, 2 aguas, contamos botellas, no contamos literalmente aguas. Cuando decimos sal, contamos puñados, contamos paquetes, pero no contamos los granos de sal. La sal no se puede contar, ¿no? Lo mismo sucede con la arena y lo mismo sucede con el vino. Tú cuentas copas de vino, botellas de vino, bodegas, cuentas lo que quieras, pero no cuentas un vino, no, porque es un líquido, no tiene unidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son contables y no contables. Otra clasificación que podemos hacer es según si son propios o si son comunes. Propios son los nombres de todo: país, mesa, persona, ciudad. Los nombres propios son los nombres, como todos ya sabemos, que son un nombre propio de algo, ¿no? País, nombre común. Inglaterra es un nombre propio de un país. Persona es un nombre común, todos somos personas. Carolina es un nombre propio de una persona. Ciudad, todos son ciudades. Barcelona es un nombre propio de una ciudad. ¿De acuerdo? Mediterráneo es el nombre propio de un mar. Mar es nombre común, pero Mediterráneo es nombre propio. Supongo que tampoco queda ninguna duda con eso, ¿no? Luego tenemos los simples y los compuestos. Las palabras simples son esas palabras que están formadas por un único lexema o un único sustantivo, como por ejemplo plato, melón, abeja, pino. Los nombres compuestos son esos nombres que están compuestos por más de un sustantivo, como por ejemplo lava, vajillas. Tenemos 2 palabras: lavar, verbo, y vajilla, sustantivo. Sacacorchos, sacar verbo, corchos, sustantivo. Sacapuntas, sacar verbo, punta, sustantivo. Rompecabezas, lo mismo: romper y cabezas, ¿vale? Y finalmente tenemos concretos y abstractos. Los nombres concretos son los nombres de todas esas cosas que son tangibles, que son palpables, que tienen materia, ¿no? Que se pueden tocar, como un lápiz, un libro, un árbol, un zapato, una cabeza, unas gafas, un micro, una mesa. Todo lo que se puede tocar, incluso una pared, son nombres concretos. Los nombres abstractos se utilizan para denominar todo lo que no es palpable, no es tangible. Normalmente suelen ser percepciones, sentimientos, ¿no? Como amor, belleza, mentira, codicia. Tú eso lo puedes sentir, lo puedes dar un nombre, pero no lo puedes tocar. Por lo tanto, son nombres de cosas abstractas, nombres abstractos, ¿vale? Ahora tenemos aquí, una oración antes de pasar, de cuántos sustantivos tenemos aquí. ¿Cuántos sustantivos hay en esta oración? La casa de María tiene muchas ventanas. Pregunta fácil. ¿Cuántos sustantivos hay en esta oración? 3, efectivamente. Tenemos casa, María y ventanas, ¿vale? Podemos cogerlos uno por uno si queremos y hacer esa clasificación. Tenemos casa. Casa es contable, es común, es simple y es concreto. María. María es contable. Bueno, es contable. Aquí hay un vacío legal porque no contamos Marías, contamos personas que se llaman María. Pero bueno, supongo que las personas tampoco las ponemos dentro de esa clasificación, ¿no?
pero sí que la podemos poner dentro de la clasificación de nombre propio, nombre simple y nombre concreto, porque a María la podemos tocar. Y ventanas es igual que casa, contable, común, simple y concreto, ¿vale? Esto sería más o menos la clasificación que le podríamos dar a los sustantivos. Importante para identificar los sustantivos. Aparte de saber que se utilizan para dar nombre a las cosas, ahora claro, estamos aquí hablando de manera muy fácil. Un sustantivo, oh, qué difícil. No, no es difícil, ya lo sé que no es difícil. Pero hay veces que cuando tenemos un texto, ir identificando palabra por palabra, que es lo que aspiramos a hacer, ¿no? Sí que nos cuesta. Y a veces podemos confundir adjetivos con sustantivos, con verbos, con adverbios, con, bueno, cualquier cosa. Truco hiper mega sencillo para saber que un sustantivo es un sustantivo. Cuando le podemos poner un artículo es un sustantivo. Fin. Es decir, si podemos decir la casa, casa es un sustantivo. Si podemos decir la María, aunque no lo digamos, es un sustantivo. Si podemos decir las ventanas, es un sustantivo. Los sustantivos pueden llevar artículos. Por lo tanto, eso nos va a sacar de dudas. ¿Vale? Muy bien, cerramos el capítulo del sustantivo y pasaremos a los adjetivos. De los sustantivos realmente no nos queda mucho por decir, simplemente que sabemos que, bueno, retrocedo un momentito para no liarnos, sabemos que los sustantivos tienen género, ¿no? Es decir, otra característica de los sustantivos es que tienen género y tienen número. El género puede ser femenino o masculino y el número, perdón, puede ser singular o puede ser plural. Hay palabras que, por ejemplo, hacen el femenino cambiando la O de masculino por la A de femenino, bastante habitual, como por ejemplo gato y gata, perro y perra. Hay algunas veces que al hacer este cambio de O y A masculino-femenino cambia el significado, como por ejemplo canasto y canasta, donde cambia el tamaño del objeto, ¿no? Y también hay algunos, sin embargo, que no tienen esa flexión de género, como por ejemplo botella. No hay una botella y un botello. Una botella es una botella, ¿vale? También sucede esto con el número, de singular o plural. En general, todo tiene su plural, pero hay plurales que se escriben igual que el singular. Es decir, si yo digo el tórax, digo un tórax y dos tórax. Es el tórax y los tórax. No tiene esa flexión, pero no porque no tenga plural, sino porque es igual la palabra del plural que la palabra del singular. Igual que clímax, igual que caries. Tengo una caries y tengo dos caries. ¿Vale? También puede pasar que para hacer los masculinos de las palabras y los femeninos no haya un cambio de una O por una A, sino que tengan palabras diferentes. Por ejemplo, de caballo tenemos yegua, que no tiene nada que ver. De actor, en vez de ser actora, tenemos actriz. Por lo tanto, bueno, también son pistas que tenemos para nosotros averiguar, ¿no? ¿Qué es eso que estamos viendo? Ahora sí, pasamos ya a los adjetivos. Adjetivos, importante de los adjetivos. Los adjetivos lo que hacen es describir a un sustantivo. Los adjetivos describen las características de un sustantivo. En este caso, adjetivo, Carmen es guapa, guapa es el adjetivo, ¿vale? Las otras oraciones son iguales. Los colores, Carmen lleva una camiseta rosa, rosa también es un adjetivo porque describe una cualidad de la camiseta es un sustantivo. Por lo tanto, lo que utilizamos para describir la realidad son adjetivos. Y si describen a un sustantivo, no puede ser nada más que un adjetivo, ¿vale? Que es la función que tienen los adjetivos, describir a los sustantivos. ¿Qué vemos en esta pantalla? En esta pantalla lo que estamos viendo es el grado del adjetivo. Tenemos grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. El grado positivo es el básico, ¿no? Carmen es guapa. Carmen tiene el pelo negro. Carmen es bajita, por ejemplo, ¿no? Positivo, das una información, describes algo
y ya está. Luego tenemos el grado comparativo, que lo que hace el grado comparativo es hacer una comparación entre dos cosas, siempre utilizando este más que, ¿no? Carmen es más guapa que María. Tenemos este más, el más que es lo que hace la comparación. Esta de aquí sobra, pero ahora, más que, ¿vale? Esto es grado comparativo de superioridad, ¿vale? Tenemos tres tipos, tenemos superioridad, igualdad, inferioridad. Superioridad es el más que, ¿vale? Tenemos este que es superioridad. Ahora no me escribe, cuando me escriba vuelvo a escribir. Luego tenemos el de inferioridad. El de inferioridad es menos que. Y el de igualdad es tan como. ¿Vale? A ver si esto ya me va. No me va. Ponemos un ejemplo. Aquí tenemos superioridad. Carmen es más guapa que María. Este sería el de superioridad. Ahora sí. Luego tenemos Carmen es tan guapa como María. Quiere decir que son igual de guapas. ¿Vale? Este es igualdad. Y luego tenemos Carmen es menos guapa que María, que este es inferioridad. Me ha quedado un poco feo, pero supongo que lo habéis entendido. ¿Vale? Y ahora solamente nos queda el máximo grado del adjetivo, que es el superlativo. Lo que hace el superlativo es expresar la cualidad en su grado máximo, a la máxima potencia, ¿no? En este caso es, Carmen es la más guapa de su clase. Pero para eso necesitamos un colectivo, ¿sí? Mi perro es el más pequeño de todo el vecindario. Necesitamos un grupo para determinar que una cualidad resalta por encima de las de todos los demás, ¿vale? Hasta aquí fácil. Ahora vamos a ver qué tipos de adjetivos hay según su sentido y su función, ¿vale? Para esto pondremos el esquema, este de aquí, que ya tenemos en el tema, y vemos que tenemos tres grandes bloques de adjetivos, ¿vale? Tenemos adjetivos determinativos, adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. Empezaremos por los adjetivos calificativos, que son los que tenemos aquí. Uy, se me ha movido esto. Son los que tenemos aquí. Estos adjetivos lo que hacen es expresar cualidades, ¿vale? Sin más. Expresan cualidades de los sustantivos, ya sean personas, ya sean animales, ya sean cosas, lo que sea. Por ejemplo, el regalo pequeño es para ti. La niña más astuta es mi hermana, ¿vale? Describen, califican, ¿vale? Esos son fáciles. Ahora pasamos a los adjetivos relacionales. Lo que hacen los adjetivos relacionales es vincular el sustantivo con un ámbito o con una actividad. Por ejemplo, los parques infantiles son muy ruidosos. Está vinculando los parques con el ámbito infantil, con una actividad infantil. Este monumento es memoria histórica. Está vinculando la memoria con la historia, ¿no? Con un ámbito, con un ámbito que es el ámbito de la historia, ¿vale? Estos serían los relacionales. También sirven para expresar los gentilicios, ya que relacionan, lo que hacen los gentilicios es relacionar una persona con un lugar del mundo, con un país, con una nacionalidad, ¿no? Italiano, japonesa, parisina, ¿vale?
Y ahora vamos con los adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos son aquellos que cumplen un rol gramatical, ¿no? Y lo que hacen es introducir el sustantivo y delimitarlo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los adjetivos demostrativos, este, aquellos, esas. Los posesivos, que indican posesión. Por ejemplo, mi hermana se llama Laura. Mi hermana, mi es posesivo, ¿no? Pero es un adjetivo porque acompaña al sustantivo hermana. Esto ahora lo comentamos porque es importante que veamos este esquema de cómo funcionan los adjetivos, qué son, qué tipos hay, pero no le pondremos mucho énfasis en los determinativos ahora, no porque no sean importantes, sino porque los trataremos aparte como si fueran una categoría más, ¿no? Esta categoría la llamaremos determinantes, la veremos ya en la próxima clase, pero que sepamos que aunque la trataremos como una categoría más, realmente forma parte de los adjetivos, ¿de acuerdo? Podemos seguir con esto ya, ¿no? Podemos pasar al verbo. Ok, perfecto, gracias. Y ahora hablaremos de los verbos, que es seguramente, bueno, seguramente no, seguro, es la parte más complicada de todo lo que vienen a ser las categorías gramaticales. Los verbos, para identificarlos, es muy sencillo. La dificultad no está aquí, ya que lo que hace un verbo es expresar una acción o expresar un proceso, ¿vale? Entonces, el verbo, cuando analicemos las oraciones, veremos que es el núcleo del predicado. Y es muy importante que este verbo concuerde con el sujeto. Si yo digo, ayer comiste sopa, concuerda con la segunda persona, ¿no? Tú comiste sopa. Si digo, Arnau comió sopa, concuerda con Arnau, ¿no? Y si digo, las chicas comieron sopa, concuerda con las chicas. Siempre va conjugado en número y en persona en concordancia con el sujeto, ¿vale? Entonces, morfológicamente, los verbos tienen dos partes, ¿vale? Que son las dos partes que vemos aquí ahora diferenciadas por colores. La raíz y la desinencia. La raíz, en el caso de comiste, es com, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? La raíz es la que nos aporta el significado del verbo. Con esta raíz sabemos que el verbo es comer y nos aporta el significado de la acción. ¿Qué quiere decir comer, no? La acción de comer. La raíz, por lo tanto, es lo que nos aporta el significado del verbo. En cambio, lo que hace la desinencia es añadir todo el resto de significaciones que necesitamos, ¿no? Aporta el significado gramatical, es decir, aporta tiempo, presente, pasado o futuro. Aporta modo, indicativo, subjuntivo o imperativo. Aporta persona, primera, segunda o tercera. Y aporta número, singular o plural. Es decir, toda esta información la tenemos en la desinencia del verbo. ¿Vale? Eso es muchísimo. Por ejemplo, com es la raíz. Sabemos que es de comer. Sabemos todos que es comer. Iste es la desinencia. De esta desinencia podemos saber que es indicativo, que es pretérito perfecto simple, que es segunda persona, porque es tú comiste y por lo tanto también es singular. Todo esto es lo que sacamos de iste solamente, ¿vale? Luego tenemos soñaba, lo mismo. Raíz soñ, aba desinencia. La desinencia en este caso nos cuenta que es un verbo conjugado en un tiempo de indicativo, que es pretérito imperfecto, que es tercera persona, porque él soñaba, singular. Aquí también nos hemos dejado que puede ser tercera persona, él soñaba, o primera persona, yo soñaba, ¿vale? Ahora, vemos aquí todo lo que acabamos de decir, lo veremos en el siguiente esquema,
¿Vale? Este es el esquema del verbo, que es lo que acabamos de ver en un ejemplo, lo vemos ahora en un esquema teórico, ¿vale? Tenemos un verbo y el verbo se divide en dos, en raíz y en desinencia. Hemos dicho que la raíz tiene el significado del verbo, la desinencia aporta todo esto: número, persona, tiempo y modo. Según el número, según si la acción la realiza una o varias personas, será singular o será plural. Según las desinencias del verbo, puede que sean primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. ¿Vale? El tiempo, según el tiempo en el que se realiza la acción, será presente, pasado o futuro. Y según sea la manera de la acción, será indicativo, subjuntivo o imperativo. ¿Vale? Y los verbos tienen tres conjugaciones. Tienen primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. La primera conjugación es la que termina en ar, la segunda es los verbos que terminan en er, la tercera son los verbos que terminan en ir. Y aquí tenemos un ejemplo, he pintado por colores todo lo que aportan las desinencias, ¿no? Cant, beb, bib son las raíces. ¿Cómo sabemos cómo es la raíz de un verbo? Para identificar la raíz de un verbo, lo que tenemos que hacer es conjugarlo. Canto, cantabas, cantaré, por ejemplo, ¿no? Cantemos, otro verbo. ¿Qué es lo que todos los tiempos verbales tienen en común o qué es lo que tienen en común los que yo he probado, ¿no? Cant. Porque si digo canto, la A ya no está. Por lo tanto, la raíz es la parte que nunca varía del verbo. Por lo tanto, tenemos cant es la raíz. Habas, desinencia. La A nos aporta que es un verbo de la primera conjugación, porque si vemos los otros, la E de bebería indica que es de la segunda, beber. Vivirán, la I indica que es de la tercera, de vivir. ¿Vale? Luego tenemos el va. El va nos indica que este tiempo es un pretérito imperfecto de indicativo, es decir, nos aporta tiempo y nos aporta modo. Y la S nos indica que es una segunda persona, cantabas tú, por lo tanto también nos indica que es segunda persona singular. Así pues nos indica persona y nos indica número. ¿Vale? Esta es la parte más complicada, seguramente, de la parte de las categorías gramaticales. ¿Ha quedado más o menos claro? Veo que tenéis una duda. ¿Sería la raíz la eliminación de ar, er o ir del verbo o de cualquier verbo? Estoy pensando, puede ser, puede funcionar. Pero, de todas maneras, os recomiendo que hagáis esto, porque ahora no sé si puede haber excepciones o no. La raíz es la parte que no varía, que no cambia. ¿Sí? Por lo tanto, si vamos conjugando, vemos que hay una parte que hagas lo que hagas siempre es igual, ¿no? Por ejemplo, beber. Bebo, beberé, bebía, bebido. Y dices, bueno, lo que siempre está igual siempre es beb. Por lo tanto, er es lo que sobra. Pero sí, puede funcionar. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro cómo identificar la raíz? ¿Qué son las desinencias y qué podemos encontrar en ellas? Aunque sea complicado, pero ¿se entiende? ¿Sí? Vale. Vale, gracias. Vale, muy bien. Pues ahora veremos la adjetivación y la sustantivación. ¿Vale? Sabemos ahora ya qué es un verbo, qué es un adjetivo y qué es un sustantivo. ¿Vale? Esto no se me cuadra ahora. Vale, entonces, hay una tarea, si no me equivoco. Hay veces que pienso en hacer las cosas y no las pongo, pero creo que tenéis una tarea en algún momento que es de esto, adjetivación y sustantivación. Si no la tenéis, puede que os aparezca en algún momento, ¿vale?
Vale, exacto. Antes de entrar en esto, tengo una pregunta muy interesante. En los verbos irregulares, ¿cómo sacamos la desinencia y la raíz? No podemos. ¿Por qué? Porque en los verbos irregulares la raíz es completamente variable. Un ejemplo, de verbo irregular, por ejemplo, estoy buscando una raíz muy diferente. Sería ir, ¿vale? Ir. Infinitivo ir. Ir es de la tercera conjugación. Yo voy. De ser, yo soy. De ser, fui. No tenemos una raíz, sino que son formas variables. Entonces, ¿qué haremos con eso? Yo, para estudiaros los tiempos verbales, que sí que os pueden salir en algún punto del examen, puede haber alguna pregunta, ya sea tipo test, ya, eso depende de la modalidad de examen que tengáis. Dependiendo de la comunidad en la que estéis, habrá unas preguntas que son más posibles que salgan por la estructura que tienen, algunas que son menos probables. Lo que os recomiendo es que cojáis un verbo conjugado en todos los tiempos, de indicativo y de subjuntivo todos los tiempos. Cojáis un verbo de la primera conjugación, un verbo de la segunda conjugación, un verbo de la tercera conjugación y algún verbo irregular. ¿Vale? Los verbos irregulares sí que os los tendríais que mirar por separado, así por lo menos los más importantes, ¿de acuerdo? Y que os estudiéis los tiempos verbales en base a eso. En los tiempos irregulares, una cosa que a mí me funciona, eso ya no es ciencia exacta, eso ya son trucos que uno va desarrollando a lo largo de su vida para sobrevivir, ¿vale? Una cosa que a mí siempre me ha ido bien en los tiempos irregulares es buscar la equivalencia. ¿A qué me refiero con eso? A eso me refiero en que, por ejemplo, yo tengo un verbo que es bailar. Bailar es un verbo regular de la primera conjugación. Y tengo bailaba. Bailaba es pretérito imperfecto de indicativo. El pretérito perfecto de indicativo del verbo ser es era. Por lo tanto, ¿cómo sé yo que era si no puedo controlar las desinencias de la raíz porque es irregular? ¿Cómo sé que era es pretérito imperfecto? Si yo veo que me sale era y me pregunto qué tiempo verbal es este, yo sé que era es un pretérito imperfecto porque si yo digo la chica era simpática, pienso, ¿qué otro verbo regular puedo meter aquí? La chica era simpática, la chica bailaba, mismo tiempo verbal. Si yo sé cuál es el tiempo verbal de bailaba, sé el equivalente del tiempo irregular porque funcionan en el mismo tiempo. No porque a lo mejor me haya estudiado de pe a pa ese verbo irregular, pero son equivalentes. Por lo tanto, si son equivalentes, sé que funcionan en el mismo tiempo verbal. He explicado el truco, más o menos cómo funciona. En mi cabeza tiene mucho sentido, pero creo que no me he explicado muy bien. Sí, vale. Es otra cosa que podemos utilizar para eso, para no tenernos que estudiar como si fuera eso la Biblia, todos los tiempos verbales, todos los tiempos irregulares y sabernos, ¿sabéis? Exactos, porque es un poco más complicado. Y este procedimiento que hago yo es muy importante, ¿vale? Además de saberos las cosas, tenéis que aprender, diciéndolo así de manera cutre, a sobrevivir. Tenéis que aprender a ingeniároslas para en un momento dado de que no tengáis que consultar, que no lo sepáis, saber cómo utilizar al máximo todos los recursos que tenemos nosotros en nuestra cabeza y toda nuestra coherencia y todo nuestro ingenio para poder averiguar eso que necesitamos, cómo llegar a ese punto, ¿no? Que eso es lo que comenté precisamente el primer día en las técnicas de estudio, ¿vale? Por eso soy tan pesada, veréis durante el curso que soy muy pesada en todo siempre, ¿no? Pero en este tema soy muy pesada en que
cuando algo no lo sepáis, intentéis deducirlo por todos los mecanismos que tengáis en vuestra cabeza sin consultar. Y una vez hayáis llegado a alguna conclusión o creáis por deducción o por intuición que es algo, entonces lo consultéis para confirmar que es así. Pero primero que intentéis hacer este ejercicio. Porque ahora lo podéis consultar, pero el día del examen hacer esta reflexión os puede salvar. ¿Vale? Dicho esto, seguimos con la adjetivación y la sustantivación. Es importante saber cómo derivar estas palabras. Con esto me refiero. Ahora sabemos que es un adjetivo, que es un sustantivo y que es un verbo. Por lo tanto, con esto lo que tenemos que hacer es, si ahora, por ejemplo, imaginemos que de esta tabla tenemos huecos, ¿vale? Es decir, de la línea de comprender solo tenemos comprender, de la línea de extender solo tenemos extendido, los demás están vacíos, ¿vale? Y tenemos que derivar. Y comprender es un verbo, vale, perfecto. Entonces pensamos, ¿qué palabra puedo crear sustantivo con comprender? Comprensivo, la comprensivo, el comprensivo, no. Comprensión, la comprensión. Funciona, existe, se le puede meter artículo, es un sustantivo, fijo, lo escribo, comprensión. Adjetivo, comprensivo, ¿qué pasa con comprensivo? ¿Puede ir acompañado de un sustantivo? Chico comprensivo, chica comprensiva, sí, describe, por lo tanto sé que es un adjetivo. En eso se basa, ¿no? La derivación, saber qué función hace cada categoría, qué uso tiene, qué característica tiene cada categoría gramatical para poder transformar esa palabra, ¿vale? Por lo tanto, de extender tenemos la extensión y el adjetivo extendido. Lengua extendida. Término extendido. Adjetivo porque describe un sustantivo, el que nosotros le queramos meter. Esto solo lo hacemos para hacer la prueba, ¿vale? Lo mismo, acostumbrar, la costumbre. Persona costumbrista. Agrandar, verbo, porque es la acción. La grandeza. Pelota grande, ¿vale? Este es el mecanismo sencillo, a más no poder, para diferenciar categorías, ¿vale? Esto creo que si habéis entendido todo lo de antes no os tiene que costar demasiado. Así que pasaremos ahora a hacer unos ejercicios, ¿vale? Que empezaré haciéndolo yo, pero para que veáis lo de los verbos que acabamos de ver, veremos el ejemplo, ¿vale? Cómo funciona todo esto. Por ejemplo, primer verbo. Tenemos saltaba. Raíz, salt. Por lo tanto, aba, desinencia. A indica que es primera conjugación. Va indica el resto ya de información. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de este verbo? ¿No? Podemos saber qué es un verbo, qué es primera o tercera persona. Podemos saber qué es singular, yo saltaba o él saltaba. Por lo tanto, podemos saber el tiempo. Podemos saber a qué tiempo verbal pertenece. El tiempo verbal es pretérito imperfecto. Podemos saber el modo, que es indicativo, ¿sí? Y sabemos que viene del infinitivo saltar. Todo esto lo sabemos solamente con ver el verbo conjugado. ¿De acuerdo? Y todo esto, lo más complicado de todo, es saber esto de aquí, que es el tiempo verbal. Todo lo demás
lo podemos hacer fácilmente todos, ¿vale? Os es un pronombre, lo veremos en la segunda parte. Vayas es otro verbo, ¿de acuerdo? Tenemos vayas. Sabemos que es un verbo, ¿vale? Un verbo en segunda persona. Tú vayas. Por lo tanto, sabemos que es singular, porque si es tú, es singular. Singular. Sabemos que es presente. ¿Presente de qué? Presente de subjuntivo. Presente de subjuntivo del verbo ir y por lo tanto es un verbo irregular. Luego tenemos vaya. Vaya, ¿qué es? Vaya ya no es un verbo, vaya es un sustantivo. Sabemos que esta palabra es un sustantivo. ¿Por qué sabemos que es un sustantivo? Porque podemos ponerle un artículo, la valla. Por lo tanto, sustantivo. Ahora, con lo que hemos visto antes, ¿qué podemos saber de este sustantivo? ¿A qué categorías pertenece? Común, contable, incontable, concreto, abstracto. Es un nombre común, ¿vale? No es propio, es un nombre común. ¿Vale? ¿Es concreto o es abstracto? Es contable, exacto. Es concreto porque lo podemos tocar. Es contable. Es concreto, exacto, también lo hemos dicho, muy bien. Y es femenino. Es femenino, esto también lo podemos saber. Y es singular. Todo esto lo hemos sacado de la palabra vaya. ¿Vale? Este es el procedimiento que tenemos que empezar a hacer. Viste siempre tampoco lo veremos porque es un adverbio, pero fuiste es un verbo. ¿Qué pasa con el verbo fuiste? Lo mismo que con el vayas, que no podemos marcar la raíz porque es un verbo irregular. Entonces, ¿qué sabemos del verbo fuiste? Que es un verbo. Que es tú fuiste, por lo tanto, que es segunda persona. Segunda persona singular. Que es pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto simple. Indicativo. Del verbo ir. Por lo tanto, es un verbo irregular. ¿Vale? Aunque ahora no vemos de dónde salen los tiempos verbales, sí que vemos el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Es decir, sí que sabemos por qué todo esto. ¿No? Los tiempos verbales, hasta que no los estudiemos, no los vamos a saber, esto está clarísimo. Pero el procedimiento lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Vale, muy bien. Y ahora, solo para rematar esto, veremos simplemente, no toda la oración, esto lo haremos en la siguiente clase, cuando hayamos ya terminado de dar todas las categorías gramaticales. Ahora solo nos dedicaremos a analizar las que tenemos marcadas aquí, que son las que hemos visto hoy. ¿Sí? Las marco yo ahora en un momentito. Creo que de aquí ya están todas. Es decir, tenemos estas palabras de las que hemos visto hoy, ¿vale? De las cuales hay otras que podemos deducir. Vacunas, ¿qué es?
sustantivo, efectivamente. Aparte de por qué entiendo que todos ya sabemos que es un sustantivo, ¿qué nos deja clarísimo que es un sustantivo? ¿Qué pista tenemos extrema de que esto es un sustantivo? ¿Vale? También. Y además, el artículo. Hemos dicho que siempre que las palabras llevan artículo, son un sustantivo. Exacto, el artículo determinante. Por lo tanto, esto hoy no lo hemos hecho, pero ya lo tenemos. Sabemos que esto es un determinante. Por lo tanto, también sabemos que los médicos es un sustantivo. Por lo tanto, sabemos que esto también es un determinante porque es exactamente lo mismo. Por lo tanto, también sabemos que mundo es un sustantivo y por lo tanto sabemos que él es un determinante. Mirad ya si tenemos cosas hechas. Son, también sabemos lo que es, ¿verdad? Un verbo, efectivamente. Un verbo copulativo, que ya lo veremos también la semana que viene. Y utilizadas, ¿qué es? Utilizadas, ¿qué es utilizadas? Negativo. Podría ser, fuera de contexto, un verbo en participio. Pero en este caso, que tenemos un contexto claro, sabemos la función que hace, es un adjetivo. Efectivamente. ¿Por qué es un adjetivo? Porque está caracterizando a las vacunas. ¿De acuerdo? Adjetivo calificativo. Muy bien. ¿Cómo sabemos qué se refiere a las vacunas? Porque son las vacunas utilizadas. Concuerda en género, que es femenino, y concuerda en número, que es plural, con vacunas, porque es el sustantivo al que acompaña. ¿Vale? Esto es la base de lo que hemos visto hoy. El próximo día veremos las categorías gramaticales que nos quedan y analizaremos ya todo, ¿no? De hecho, aquí tenía un texto, pero este texto lo podemos hacer el próximo día entero con ya todas las palabras analizadas. Así que nos quedamos con esto de hoy, ¿no? Que hemos visto. Los sustantivos, los adjetivos y los verbos, qué función hacen cada uno, qué características tienen cada uno, porque identificarlos es, ahora que lo sabemos, fácil. Ver todas las características que tienen y todo lo que podemos sacar de ellos, no tanto. Y el próximo día veremos las categorías gramaticales que nos quedan y aprenderemos y practicaremos analizarlas todas ellas juntas dentro de un texto. ¿Vale? Al final de la clase de hoy, que es ya, ¿queda alguna pregunta? Si ahora no tenéis preguntas, sabéis que en cualquier momento enviáis una tutoría y respondemos. Así que, si no todo claro, dejo la clase hasta aquí. Y eso, seguimos en la siguiente clase con este tema y cualquier duda, como os he dicho, en tutoría. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestra asistencia. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós, feliz inicio de semana.